Les estaba manifestando que el día de ayer, a la par que vimos la implantación, al mismo tiempo hemos estado viendo los cambios que ocurren en la segunda semana. Hemos visto que el citotrofoblasto se transformaba en dos capas, o perdón, el trofoblasto se transformaba en dos capas. La más interna, el citotrofoblasto, que presentaba las células netamente definidas con su membrana celular, y diferenciándose pronto de otra capa externa que solamente se le veían la parte nuclear, puros núcleos, mientras que la parte de la membrana celular no se veía en forma, digamos, continua, ¿no? Por eso es que le llamábamos inciso trofoblasto. También habíamos dicho que este cito y sincicio a nivel del endometrio iban creciendo, formando las llamadas vellosidades coriales primarias, ¿no? Al mismo tiempo, a nivel del embrión, la, la blástula que habíamos dejado en la primera semana, ¿no?, se transformaba también en dos partes. La, la cavidad en sí, el blastocele, la cavidad, se transformaba en la primitiva vesícula vitelina, y hacia la parte dorsal se creaba la cavidad amniótica, ¿no? Entre ellas entonces se quedaba ya el disco embrionario formado por dos capas, el hipoblasto y el epiblasto, y que se unía hacia la parte caudal por medio de un pedículo de fijación. Habíamos visto también que hacia el 13º día aparecía el mesodermo extraembrionario, ¿no? ¿Se acuerdan? Mesodermo extraembrionario, el cual luego desaparecía, pero que quedaban restos en la cavidad vitelina a nivel de pedículo de fijación y a nivel de el trofoblasto donde se estaba implantando. Habíamos visto que ese mesodermo primario, al ir desarrollando, se transformaba en los primitivos vasos sanguíneos del embrión. Igualmente ocurre lo que el resto de mesénquima, de mesodermo primario que quedaba en pedículo de fijación, se transformarán en los vasos primitivos de este feto, de este embrión. A su vez, a nivel vitelino, en la cavidad vitelina, aparecían también vasos que después vamos a ver que van a formar los vasos primitivos de la cavidad vitelina, que para el caso desarrollará la parte abdominal. Bien. Eso ocurría entonces en relación hasta la tercera semana. Habíamos dicho también que el mesodermo primario aparecía y luego desaparecía. Como había aparecido por fuera del embrión, ¿no?, por fuera del embrión, entonces se encontraba entre el citotrofoblasto, el citotrofoblasto y sincicio, y la cavidad vitelina, la cavidad amniótica, ¿no? Este mesodermo, entonces, al desaparecer la cavidad vitelina, o sea, el blastocisto inicial, la blástula inicial, se transformaba en cavidad vitelina por la desaparición del mesodermo primario. Bien. El resto que queda rodeando a todo el disco, a toda la cavidad que teníamos nosotros, entonces se transformaba en la cavidad coriónica. Cavidad coriónica. Acordémonos que el corión se formaba por la unión de ¿quiénes? Del mesodermo primario y del citotrofoblasto, o sea, las dos capas del del citotrofoblasto y sincicio trofoblasto. Quedando esta cavidad entonces cubriendo a todo el embrión con sus cavidades. ¿Ok? Hasta ahí habíamos visto el día de ayer eso como resultado de la segunda semana. Les habíamos dicho también la semana de los 2, ¿se acuerdan?
semana de la meiosis ecoriales primarias, que tenían 2 capas, tenían también, ¿qué más? 2 vesículas, 2 cavidades, amniótica y vitelina, y el disco embrionario, que tenía 2 capas, hipoblasto y epiblasto, ¿cierto? Hasta allí los cambios que ocurrían en la segunda semana. Bien, ¿qué ocurre entonces hacia la tercera semana? Inicialmente, si nosotros vemos desde la parte dorsal del embrión, o sea, por el hipoblasto, ¿no? Aparece una línea en el centro desde la parte caudal y que se dirige hacia la parte cefálica, ¿no? Entonces, esta línea primitiva va a caracterizarse por el inicio de la tercera semana, 15 días de fecundación. Recordemos también, ayer les decía que el cierre del tapón, del endometrio, ¿qué pasaba? A veces ocurría una pequeña hemorragia que podríamos considerarlo como una menstruación, ¿no? Sin embargo, muchos, ¿no? En gran porcentaje, lo que ocurre es cese de esta menstruación. Ya con eso la mujer prácticamente vive ya que con el pensar de que está embarazada. Recuerden que a las 5 semanas recién se puede reconocer un embarazo normal por medios ecográficos. Actualmente estos medios ecográficos han sido, digamos, ya creados con una mayor eficiencia, y por eso les decía ayer que un buen ecografista no podría inclusive ver la protuberancia, la protrusión que hacía la implantación del embrión dentro del endometrio, ¿no? Y miren ustedes, cosa curiosa, la tercera semana también empiezan las náuseas y vómitos. ¿Producto de qué se pueden considerar? Generalmente son los cambios hormonales que está ocurriendo en este estadio, ¿no? Muy bien. ¿Qué cosa es gastrulación? Es el proceso formativo de las 3 capas germinativas que darán origen a todos los tejidos embrionarios, ¿no? Esta línea primitiva que les había mencionado establece la orientación axial del embrión, ¿no? Les decía que aparece de la parte caudal hacia la parte media del embrión una banda lineal engrosada debido a la proliferación de las células del epiblasto. Es decir, que el epiblasto o futuro ectodermo es el que va a dar origen a esta línea primitiva, ¿no? Esta línea se prolonga hacia todas las partes del disco embrionario, tanto desde la parte cefálica caudal como lateral. Pero ocurre que no puede estar entre dos pequeñas vesículas o placas que se forman hacia la parte cefálica y parte caudal. Hacia la parte cefálica está ocurriendo la llamada membrana bucofaringea, y hacia la parte caudal la membrana anal. En esos sectores no va a entrar entonces mesodermo primario, porque a partir de la línea primitiva, ¿no? se va a desarrollar el mesodermo intraembrionario. Entre el embrión, entonces, entre las capas embrionarias, se forma el mesodermo intraembrionario o secundario, para diferenciarlo del que ya apareció y desapareció, y que como rasgos había dejado la existencia de los vasos primitivos, vasos sanguíneos primitivos. Este mesodermo secundario, ¿no? es ya netamente en el embrión. ¿Okay?
y va a desarrollar entonces la tercera membrana u hoja embrionaria. Inicialmente, lógicamente, que esta línea primitiva origina un tejido joven, mesoblasto, el mismo que al ir desarrollando se transformará en mesodermo. El hipoblasto y el epiblasto que habían desarrollado inicialmente también siguen su desarrollo y se transformarán ya en ectodermo y endodermo. Quiere decir que estos ya son los tejidos adultos que tiene este desarrollo de capas. ¿Bien? Decíamos que las células del epiblasto desplazan al hipoblasto formándose el endodermo embrionario. El resto que queda del epiblasto formará el ectodermo embrionario. Muy bien. La línea primitiva es la cuarta semana y desaparece al final de esta semana, ¿no? Decíamos que las células mesodérmicas emigran desde el nodo primitivo hacia la parte craneal, prolongación notocordal, y pronto va a presentar una luz, formándose el conducto notocordal. Esta notocorda se dirige hacia la placa precordal o membrana bucofaringea entre el ecto y endodermo. Esta prolongación es esencial para la inducción de la formación del prosencéfalo y de los ojos. ¿Qué cosa es la inducción? Células que tienen la propiedad de que otras células se transformen en ciertos órganos, ciertos tejidos. O sea que estas células de la notocorda van a inducir a que esos tejidos formen, ¿no? Formen células que van a formar un sistema, generalmente sistema nervioso, en este caso, porque lo que mayormente tiene que formarse inicialmente es el sistema cardiovascular y sistema nervioso, ¿no? Al mismo tiempo. Decíamos que el mesodermo embrionario se distribuye por todo el disco embrionario, excepto, ¿no?, de la placa precordal, placa cloacal y entre el nodo primitivo y la prolongación notocordal. Placa precordal, que algunos le llaman placa bucofaringea, y placa cloacal o placa en algunas otras literaturas. La notocorda, entonces, prolongándose a la línea primitiva, definen el eje del embrión. Entonces será la parte medial, ¿no? Va a desarrollar estructuras musculoesqueléticas axiales y el sistema nervioso central en sí, ¿no? La notocorda va a inducir a que células formen estos tejidos. Y finalmente participará en la formación de los discos embrionarios. Finalmente la notocorda desaparece, quedando como rezago los llamados núcleos pulposos de la médula. Núcleos pulposos, que se encontrarán finalmente entre vértebra y vértebra. Bien. Inicialmente este conducto se une o presenta una comunicación entre cavidad amniótica y cavidad umbilical o vitelina, el conducto neuroentérico, pero que no tiene mayor importancia, simplemente es pasajero, ¿no? Y en esta semana, ya hacia la tercera semana, la notocorda induce al ectodermo en la formación de la placa neural, ¿no?, para formar posteriormente el surco neural y el tubo neural, que lo vamos a ver cuando finalice la tercera semana. Les decía, los restos notocordales o restos embrionarios que podemos encontrar en el adulto son los núcleos pulposos que se encuentran en las vértebras, entre la columna vertebral. La notocorda, decíamos que induce la formación de la placa neural a partir del ectodermo. Aquí podemos ver, ¿no?, esta notocorda
hacia la parte central va a formar una placa, la placa neural. Finalmente, esta placa neural, ¿qué va a suceder? Se va imaginando y forma un surco en la parte central y en la parte lateral unos bordes, ¿no? Que finalmente van a progresar y se unen ambos bordes de manera que formará ya no la placa sino un tubo. Por eso es que nosotros llamamos la formación del tubo neural, ¿no? Este tubo neural se va cerrando desde la parte medial de la región dorsal hacia la parte cefálica y hacia la parte caudal, quedando entonces en esta etapa, en la tercera semana, hacia el final de la tercera semana, abierto hacia la parte anterior y hacia la parte posterior. Entonces, de esa manera vemos que se considera como neuroporo anterior y neuroporo posterior. Hacia el final de la tercera semana, 21 días, todavía persisten estas aberturas, ¿no? Formándose entonces de tal manera que esto todavía no ha completado su desarrollo. Ya el cierre de estas aberturas, de estos neuroporos, se ocurren en la cuarta semana, hacia el día 25, el cierre del neuroporo anterior y hacia el día 27 el cierre del neuroporo posterior. ¿Qué ocurre con el tubo neural que se ha desarrollado en esta tercera semana? Hacia la parte cefálica, sufre dos engrosamientos, una más anterior, una zona intermedia y otra posterior. La zona posterior, llamada romboencéfalo, la parte intermedia que no desarrolla el mesencéfalo, y la parte anterior, la más cefálica, el prosencéfalo. ¿Okay? Entonces, al final de la tercera semana tenemos que en la parte cefálica el tubo neural va a presentar tres cavidades, tres vesículas, tres dilataciones: prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. La parte caudal permanece como tal y finalmente formará la médula espinal, ¿no? Es desde ahora ya importante recordar que este prosencéfalo al final se irá dividiendo en dos cavidades a su vez: el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo queda como tal y el romboencéfalo se transforma en dos partes también: el metencéfalo hacia la parte anterior y el mielencéfalo hacia la parte posterior. Ya veremos entonces qué va a desarrollar cada uno de ellos cuando sepamos nosotros los órganos o las partes del sistema nervioso central. ¿Qué ocurre en el mesodermo? ¿Qué ocurre en el mesodermo intraembrionario? En esta lámina vemos nosotros en la parte central de color rosado, ¿no? Que este mesodermo hacia la parte central se engrosa, sufre un engrosamiento, ¿no? Llamado el segmento paraaxial. Si seguimos hacia la parte lateral, vemos otra parte que tiene una zona más delgada, ¿no? Y diga. Doctor, buenos días. Buenos días. No podemos ver las diapositivas. No hemos podido verlo desde el principio. ¿No están viendo las diapositivas? No, desde que comenzó Doctor, no se ha no se podido ve nadie. ver. Hola. Me dijeron. Bueno. No se ve. Ya, entonces termino aquí para poder cambiarles, ¿ya? Decíamos que el mesodermo intraembrionario se transforma en tres partes. Una parte medial que es más engrosada, llamado mesodermo paraxial; una parte intermedia, segmento intermedio, que es más adelgazado; y dos capas que cubren la membrana amniótica y la membrana vitelina y la cavidad vitelina. Una parte que cubre al amnios y otra que cubre la cavidad vitelina. Al igual que el mesodermo primario, también se llamarán entonces mesodermo somático o hoja somática y hoja visceral.
la somatopleura y la esplagnopleura. Este mesodermo paraxial, finalmente lo que ocurre es, se va segmentando, formando los miótomos a partir del día 20. A ver, vamos a ver. Ya. Compartir pantalla. Ujú. Bien. Ahora sí. ¿Ven la pantalla o no? Sí, doctor. Ya, perfecto. Aquí en esta lámina es un corte transversal del embrión, ¿no? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Ven mi cursor o no? Sí. Ya. Hacia arriba, esto será la cavidad. Díganlo. A ver con quién hablo. ¿Dónde está el cursor? ¿Dónde está mi cursor? ¿Qué está representando? Esa parte en azul, ¿qué cosa es? ¿Nadie se atreve? 9:38. Bueno, en este corte transversal lo que estamos viendo es tanto el corte de el disco embrionario trilaminaria y la cavidad amniótica hacia arriba, la cavidad vitelina hacia abajo. ¿De acuerdo? Recién están ingresando. En esta lámina es muy parecida, ¿no? Ahora sí. Bien. Ya. Ahora sí ven esta lámina. ¿Me indican o no? Sí. Ya. Entonces, vean ustedes, lo que está en mi cursor, ¿cómo le llamarán? La zona, esta zona blanquecina, ¿no? Donde tengo en estos momentos el cursor, en este sector. ¿Cómo se llama? Es un corte transversal del embrión. Cavidad. La cavidad amniótica, doctor. Cavidad amniótica, ¿no es cierto? Cavidad amniótica. Muy bien. La parte amarilla. Saco vitelino. Saco vitelino, cavidad vitelina. La parte central, ¿no? Esto de aquí
ya está formado entonces aquí el tubo Tubo neural. neural, ¿correcto? La parte grosella que ven aquí ustedes y que estoy mostrando es Somita. el segmento paraxial del mesodermo intraembrionario, ¿de acuerdo? Y esta parte que ven acá más estrecha, ¿no?, llamada el segmento intermedio del mesodermo intraembrionario. Luego seguimos hacia la parte más externa, ¿no?, y rodeando a la cavidad amniótica una hoja, rodeando la cavidad vitelina otra hoja. Y habíamos dicho que esto que rodeaba la cavidad amniótica se llamaba hoja somatopleural o somatopleura. Y esta hoja que rodeaba la cavidad vitelina, ¿no?, formaba entonces el mesodermo esplagnopleural o esplagnopleura. ¿De acuerdo? En este sector donde está señalada esta figura, esta flecha, se va a formar el celoma intraembrionario, dentro del embrión, celoma intraembrionario. Y lo que está por fuera, entonces se le llamará celoma extraembrionario. A estas dos cavidades falta representar la cavidad coriónica, que es justamente que deje esa cavidad que es el celoma extraembrionario. ¿Ok? Bien. Aquí el desarrollo ya del tubo neural, les había mencionado que presentaba 3 vesículas inicialmente, y ya para mencionarle también que era la semana de los 3, acuérdense, la semana de los 2, ¿se acuerdan? ¿Qué ocurre en la tercera semana, hacia el final de la tercera semana? Las vellosidades coriales, ¿no?, habían sido formadas en la segunda semana con 2 capas, ¿se acuerdan? Cito y sincicio. En la tercera semana, ¿qué ocurre? Que este sincicio y cito se ven invadidos por mesodermo extraembrionario y se forman ya 3 capas, ¿no? Hacia el final de la tercera semana, como ya están surgiendo los vasos primitivos, vasos sanguíneos primitivos, ya va a tener entonces 3 capas, ¿no? Sincicio, cito y mesodermo. Tercera semana, va 3. ¿Qué pasa en el disco embrionario? Aparecía la tercera hoja, entonces el disco embrionario ya tiene 3 hojas. Habrá 3 vesículas: cavidad amniótica, cavidad vitelina y cavidad coriónica. Son las 3. También habrán 3 dilataciones del tubo neural al final de la tercera semana: prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. ¿De acuerdo? Eso es en la parte cefálica. Les dije también que en la parte caudal no desarrolla este tubo neural, se queda como tal. Finalmente, el tubo neural al final de la segunda semana va a presentar 2 aberturas, hacia la parte craneal, neuroporo anterior, hacia la parte caudal, neuroporo posterior. ¿Ok? Y les quería mencionar a su vez los vasos sanguíneos. Vean ustedes qué ocurre entonces en la tercera semana para que vaya transformándose ya este sistema circulatorio y empiece a funcionar. Recuerden que al inicio de la cuarta semana, lo primero que ocurre, el primer sistema que empieza a funcionar es el sistema cardíaco, sistema circulatorio, ¿no? Entonces vamos a ver que este sistema circulatorio ya está formándose por el tubo neural, el tubo cardíaco, perdón, tubo endocárdico, por células que se van hacia la parte cefálica llamadas arterias cardinales, y hacia la parte posterior formándose siempre las aortas dorsales, a la cual le llega o a la cual se conectan con las arterias ónfalo-mesentéricas o vitelinas, y hacia la parte más caudal con las arterias umbilicales.
Recuerden que este sistema arterial se ve conectado y también disperso o que retribuyen formándose finalmente el sistema venoso. El sistema cardíaco, entonces el sistema circulatorio empieza a funcionar en el día 22, cuarta semana. De manera que hasta el día 21 debe estar formado netamente ya todo el sistema circulatorio para que vaya a nutrir el embrión. Recuerden que en esta etapa ya las vellosidades coriales ya presentan los vasos sanguíneos primitivos, ya presentan la ósmosis para el pasaje de nutrientes y de oxígeno, y que ya va a ser la circulación feto-placentaria, ¿no? Hasta ahí llegamos entonces en la tercera semana. No sé, algunas preguntas que quieran hacer. Aquí vemos en un corte sagital del embrión el sistema circulatorio, ¿no? Hacia esta parte vemos nosotros, vamos a ver, ven el cursor, ¿verdad? Esto sería el tubo cardíaco que ya se fue formando, las vesículas cardíacas, ¿no? Que posteriormente ya vamos a desarrollar cuando hagamos ya el desarrollo de cada sistema, cada aparato. Los arcos aórticos hacia la parte cefálica, arcos aórticos en este sector, las arterias cardinales hacia la parte anterior, la aorta dorsal, las arterias umbilicales o ónfalo-mesentéricas, y continúa la aorta dorsal para finalmente continuarse con la arteria umbilical. Están llegando entonces aquí ya dos arterias umbilicales, una derecha y otra izquierda, y la vena umbilical. El sistema venoso retorna también por las venas umbilicales, venas ónfalo-mesentéricas, venas cardinales, y que van a transformarse finalmente en unas cavidades que está formando ya el tubo neural. No es objeto todavía de qué parte se está desarrollándose allí el sistema cardíaco, y lo veremos ya cuando haya su desarrollo en la segunda unidad. Hasta aquí hemos llegado. Tercera semana. Queda pendiente entonces cuarta y quinta semana, y hasta la octava semana, que sería materia de otra clase. Algunas inquietudes que tengan ustedes. Doctor, buenos días. Una consulta sobre la placa precordal. ¿Quiénes lo constituirían? Placa procordal. Ya. Precordal. Ya. Nosotros vemos que inicialmente hay un disco embrionario, ¿no? Formado por dos capas, ecto y endo. Pero, ¿qué sucede? Que en este sector donde va a ser el futuro corazón, vamos a tener que se une netamente, prácticamente se une el ecto y el endo. En la parte caudal también. Hemos visto que en la zona cloacal también se une netamente el ecto y el endo. Cuando se dispersa el mesodermo intraembrionario, circula por todos los sitios, se desplaza por todos los sitios, como el agua, ¿no? Y entonces, en esas zonas donde ha sido compactado, no puede penetrar mesodermo, ¿ok? A esos no desarrolla entonces, y finalmente va a ocurrir ¿qué cosa? Como restos embrionarios tenemos hacia la parte cefálica la membrana bucofaríngea, y hacia la parte extrema en la mujer el himen, y el resto ya no hay. La placa anal, la placa anal solamente se transforma en esfínter, pero el esfínter son desarrollados a partir del mesodermo, ¿ok? Es por justamente eso, porque se unen esas dos capas y no permiten que se desplace allí o haya mesodermo en ese sector. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
díganme algo que no quieran, que hayan visto en que estamos fallando, y ustedes ya de por sí van a ver qué es lo que deben de evitar cuando hagamos ya las clases. ¿Ok? Pregunta de ayer, ¿no? Dice, en las mujeres irregulares, en lo que se refiere a qué razones lo vuelven irregular o son regulares netamente por niveles hormonales. Son diferentes factores, ¿no? Desde problemas hormonales, ¿no?, hasta problemas psicológicos. Acuérdense que un nutricional también podría ser, ¿no? Una mujer muchas veces no puede enfermar o no enferma porque justamente por problema hormonal. Le dije ayer, creo, en la clase que tuvimos, también puede producirse cuando hay anemia, ¿no? En caso de anemia, el organismo es muy sabio, pues les he dicho siempre. Entonces, la sangre naturaleza permite que este organismo retenga mayor cantidad de sangre que ya no tiene prácticamente. Y también los problemas psicológicos. Muchas veces tenemos tantos problemas, ¿no? Nuestra sociedad en esto pues no permite que o no está pues de acuerdo en que una mujer salga en estado antes de casarse, ¿no? Bueno, son criterios de nuestra sociedad. Y por eso justamente cuando mantiene relaciones sexuales una mujer antes de casarse, pues está pensando si saldré o saldré embarazada. Y eso es lo que muchas veces puede condicionar estos problemas sociales, ¿no? Pues todas esas cosas hay que evitar, hay que ver, porque no es solamente un solo factor lo que ocurre cuando hay alteraciones en la menstruación. ¿Ok? Para quien hizo la pregunta. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No tengo más en el chat. Si no quieren preguntar, escriban en todo caso. Bien. Hoy día les estoy pasando la lista que ustedes me han pasado. Les voy a pasar a la directora académica, la doctora Noemí Flores, para que determine si realmente vamos a considerar 5 grupos o 4 grupos. Si son 5 grupos, tendría que ser en todos los cursos, ¿no? Yo me imagino que si todos los cursos tienen el mismo problema de 170 alumnos, vamos a tener que hacer siempre 5 grupos. En algunos intercambiarán, ¿no? O sea, algunos no llevarán fisiología, otros no llevarán bioquímica, otros no llevarán X curso, ¿no? De manera que al final podemos contar con los mismos alumnos, ¿no? Para poder hacer las clases como grupo. Porque si yo tengo el grupo A del 1 al 20, ¿no? Debo de hacer clase con este grupo de 1 al 20. Pero del 1 al 20 hay 2 que no llevan embriología, llevan fisiología, por decir. Entonces, pero ese grupo tiene que hacer clase conmigo y tener libre ese día, a esa hora, para que en otras horas haga otro curso. Va a ser un poco complejo, pero vamos a tratar de hacer que todos tengan la oportunidad de hacer clases, ¿ya? Ahora sí, se han puesto entonces en ese pensar que ustedes pueden tener una clase y al mismo tiempo pueden estar en el grupo de otra clase. Eso es lo que tenemos que evitar, y para eso hoy día voy a tratar de hacer llegar a la doctora del grupo que ustedes me han enviado, ya dividido en 5 grupos de acuerdo al orden alfabético. ¿De acuerdo? Creo que son 37, en algún grupo 38. Entonces 37 alumnos por cada grupo, para ver si en todos los cursos también se hace de esa manera. ¿Qué va a permitir eso? Que nosotros debemos tener más profesores. En el caso nuestro, creo que no sería necesario porque yo me haría de cargo de 3 grupos. Y los otros grupos lo haría el doctor Curoto con el doctor Walter Azula. Entonces ya yo completaría los 5 grupos.
Pero eso no creo que ocurra en histología, en fisiología. Fisiología creo que tiene tres o dos profesores. Tendría que tener de igual manera los cursos, las horas que yo tengo. Eso ya determinará la dirección académica. ¿De acuerdo? ¿Me escuchan o no? Sí, sí, doctor, sí se escucha. A ver, delegada, señorita delegada. ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Qué tiempo nos queda? Creo que ya estamos. Confírmenme si es que realmente son los 184 alumnos que van a llevar embriología. De esa manera, entonces yo hago más tarde, me pongo a hacer eso y le envío a través de correo a la doctora Oriel Noemí. Ya la doctora Noemí tendrá que ver cómo va a disponer, si es la sugerencia que yo le hago o ella dispondrá de acuerdo a lo que están haciendo en la facultad. ¿Ok? Muy bien. ¿Mañana quieren hacer clase? Sí, ¿Sí? Bueno, no habría problema. Por mí no hay problema. Le dejamos entonces media hora, la hora que tenemos como siempre, ¿no? Y recuerden que esto es lo mismo que ustedes van a hacer a partir del 3 de agosto. Recuerden que la clase ya no la voy a dictar yo. Yo dirijo la clase y ustedes responden. Por eso es que a mí me extraña que pregunte una cosa y ustedes no me responden. No sé si sea a través del chat o a través del micro. Pero yo creo que por audio podemos habilitarles para que puedan ustedes, cuando pregunte, les habilito el micrófono para que ustedes puedan responder. Porque si yo pregunto y mientras se escriben ustedes, se pasa el tiempo. En cambio, si tienen habilitado el micrófono, ya ustedes pueden opinar de inmediato, ¿verdad? Bien. ¿Alguna inquietud? Doctor, sobre la parte del epiblasto, como el epiblasto formaba las tres capas Ajá, principales, claro. en la parte del mesodermo intraembrionario, ¿de dónde migrarían las células? Esa parte no, que no me quedó También muy claro. les dije Del que epiblasto. la Ujú. línea primitiva se formaba a partir del ectodermo. Entonces, la línea primitiva procede del ectodermo. Esa línea primitiva finalmente va a hacer expandir las células, pero ya de otro tipo, que son las células mesodérmicas. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, doctor. Bien, ok. Acá no me dice nada. No sé qué quería decir. ¿Qué escribió? Se quedó dormido ahí, creo. Bien. No hay más, ¿no es cierto? Bien. Ah, ya a partir de la otra semana yo creo que tendríamos que ver el horario de entrada. Recuerden que ustedes cuando ingresen ya a las clases virtuales ya no se va a permitir la entrada. Procuren estar al tiempo. Creo que máximo les dejan 10 minutos. Y yo como hospedador a lo mejor no voy a atenderlos ya. Por eso es necesario que ustedes estén a la hora, vayan acostumbrándose a la hora. Recuerden que en un grupo yo tengo programado clase a las 7:45, miren. 7:45, después tengo a las 10:30 y a las 3 y las 3 de la tarde, bueno, ya es diferente. Pero si es 7:45, tenemos entonces pues, que madrugar. Es más, si ocurre que me dan otro grupo, yo tendría que hacer el horario a partir de las 7 de la mañana. Algún grupo tendrá que hacer conmigo entonces a las 7 de la mañana para poder darles tiempo a los otros cursos que puedan tener, ¿no? Algunos profesores no quieren hacer clase temprano, bueno, yo tendría la facilidad para aprovechar ese tiempo. Y mejor si es así, si todo hago en la mañana para que en la tarde esté libre, pero ya depende de la facultad, ¿ok? Me confirma entonces
¿cómo se llama? La lista para ver si realmente tenemos o no tenemos los 184 alumnos que me dicen ustedes. Porque si es así, de todas maneras yo no creo que nos habiliten sin 4 grupos. Tendría que ser de todas maneras 5 grupos, porque la SUNEDU está interviniendo en estos casos. Nosotros no podemos ir en contra de las normas que ya se ha creado dentro de la nueva ley. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No tienen nada que decir? Doctor, Sí. disculpe, ¿y para anatomía también van a ser 5 grupos? ¿O? Por eso es que le digo, porque ese patrón tendría que ser para todos los grupos, para todos los cursos. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por decir, 4 grupos en anatomía, indicaría que yo tengo, por decir, 37 alumnos de embriología que en algún momento del 38 a otros números van a estar en otro grupo haciendo otro curso. ¿Se da cuenta? Entonces no podemos hacer grupos de diferentes alumnos, ¿no? De diferentes alumnos, sino que todos sean iguales. Entonces, ese grupo, por decir, el grupo A del 1 al 20, son los 20 que tienen que rotar en anatomía, en histología, en fisiología. Porque si yo tengo, por decir, grupo de 40 o de 30, y el otro grupo tiene grupo de 40, hay 10 que están absorbiendo en ese momento un curso y el otro curso va a dejarlos desamparados. No va a poder asistir. Por eso es que quiero que esto se uniformice y para ello es necesario la lista. La secretaria me dice que no llega la lista. Ayer también tuvimos una reunión con la doctora Auriele y dice que no están todavía subiendo a la plataforma el listado. Pero nosotros no queremos el listado, sino la confección de grupos, que sea uniforme, para que todos los cursos no toquen el horario de otros cursos que los alumnos podrían llevar, ¿no? ¿Ok? ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no? Sí, doctor. Bueno, ya no hay nadie, creo. Muy bien. ¿Qué dijo la lady? ¿Quién es la lady? San Miguel. ¿Ya se fue? Bueno. Muy bien, jóvenes. Entonces ya será hasta mañana. ¿Sí? Ya no están. Señorita delegada. Sobre la lista. Ya, entonces, confírmeme la lista hasta las 11. Yo a las 11 ya, como voy a estar trabajando y hago confección de los grupos y le envío de esa manera a la doctora, ¿cómo se llama? Noemí. Ya veremos si ella nos responde sí, en el sentido de que pueda hacerse así, o determinarán ella de qué forma podemos hacer mejor las clases. ¿Ok? Muy bien. Hasta mañana entonces.